herida puede infectarse, puede abrirse más, puede deteriorarse. La vía aérea tarda aproximadamente 8 semanas en recuperarse después de una lesión por un agente infeccioso. 8 semanas, ¿qué significa? 2 meses. 2 meses. Por eso muchos papás se desesperan cuando dicen, doctor, es que ya me dio usted un medicamento antibiótico y mi hijo no se cura. Entonces, ese bebé que sigue tosiendo, que sigue con moco, que sigue con flema, Claro. va a tener inflamada esa vía aérea. Entonces, cuando fue ocasionada por un proceso infeccioso conocido como bronquiolitis, esa inflamación va a tardar más en repararse si el niño tiene alergia en la familia. Entonces esa predisposición enlentece esa recuperación y por lo tanto predispone a este niño a que se vuelva asmático. Por eso yo les insistí hace yo un momento, el médico que tiene un contacto primario con estos pacientes tiene la obligación de atenderlos rápidamente, diagnosticarlo correctamente, diagnosticar, evaluar el factor de riesgo y tratar de iniciar una serie de medidas preventivas que no estriban en un solo medicamento, claro, estriban en un conjunto. El ejemplo, si el papá fuma o la mamá fuma, si hay muchas mascotas, si existe un ambiente muy contaminado en la familia, en la ciudad donde la casa o en la ciudad. Y aquí a colación viene esto. Vivimos, los que están escuchándonos en provincia o en otras partes del mundo, encontramos que en la Ciudad de México la contaminación es elevadísima. Sí. Entonces esa contaminación predispone a que esa reparación de ese tejido inflamado tarde menos. Por lo tanto, la inflamación ocasionada por el agente infeccioso, más el tabaquismo que tienen los padres, más la presencia de contaminación en ciudades tan gravemente contaminadas como es la Ciudad de México, hacen que después de un proceso infeccioso la vía aérea no se recupere y por lo tanto pueda generar un problema alérgico, asmático a largo plazo. Entonces ese es el vínculo que tiene un agente infeccioso para el desarrollo de asma. Pero ¿qué pasa en los niños que ya son asmáticos o los que ya tienen un problema ya diagnosticado como sensibilización? Esto es muy fácil. El 80% de las crisis de asma son ocasionadas por virus. Entonces, el virus, que decíamos, sincicial respiratorio, predispone, pero también el virus, que puede ser ese mismo sincicial, pero puede ser también el influenza, el que da influenza, parainfluenza, metaneumovirus y otra serie de virus pueden ocasionar el 80% de crisis de asma. Y entonces estos pacientes que ya son conocidos pueden llegar a urgencias con una crisis y necesitar una atención médica. Entonces, aquí vemos la asociación entre un proceso o un agente infeccioso y el desarrollo o la exacerbación o el incremento o la agudización de un asma. Bajo tu experiencia, ¿desde qué edad se puede ver o presenciar un cuadro de asma en un menor, en un recién nacido? Esta pregunta es interesantísima porque la gran mayoría de la gente dice, es que un niño que tiene bronquiolitis de repetición. De recién nacido hay otros factores que lo pueden desencadenar, pero en un lactante, es decir, los niños menores de 2 años, pueden ser por este virus, tener una exacerbación, y aquí es muy difícil decir tiene asma o no tiene asma. Se habla en la actualidad de un patrón, de una característica que son conocidos los niños como sibilantes persistentes o sibilantes transitorios. ¿Qué significa esto? Niños que se inflaman de su pecho, empiezan a ponerse agitados, silba su pecho, como sucede en el asma, y si se les quita, que serían los transitorios, esos ya no son asma, ya no van a ser ni son asmáticos. Y esos no tienen el antecedente de alergia en la familia, pero hay otros que sí se prolongan, que son los persistentes, y esos si tienen el antecedente de la familia con asma, van a ser asmáticos. Y aquellos que tienen una aparición tardía de esas sibilancias o esa tos, con ese antecedente también se vuelven asmáticos. Entonces, es muy difícil decir que con 2 o con 3 cuadros de tos el paciente sea asmático. Tenemos que evaluar el contorno familiar y en dónde está viviendo, dónde está su comunidad,
vive en una ciudad contaminada, se le dio seno materno, le dieron leche o no, o otros alimentos inadecuadamente en su alimentación temprana. Entonces todo este conjunto de elementos hacen que el médico sospeche, ¿no?, de que ese paciente tiene asma, o simplemente no se le ha dado un tratamiento correcto.